Nuestra jornada continúa con una ponencia que nos habla del jubileo de las hospitalidades en España. La va a pronunciar don José Luis Méndez Jiménez, cuyo currículum es muy extenso, lo tengo aquí delante. No, pero me voy no me apabulles. Me voy a ceñir, si me permite, a una serie de cuestiones que me parecen por lo menos trascendentes. Es licenciado en Medicina y Cirugía, además de doctorado. Es sacerdote, por supuesto, licenciado en Teología Dogmática. Ha tenido diversas tareas pastorales, como vicario parroquial, director espiritual, formador, vicerrector, rector incluso en seminarios fuera de nuestro país, en Lima, en Perú, profesor, administrador parroquial, delegado de pastoral y en estos momentos es director del Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española desde el año 2018. Es esa la razón que le hace estar entre nosotros. Además es autor de numerosas publicaciones, artículos sobre... Cuatro publicaciones y 2 libros. No vamos a citarlos, el que lo quiera que lo busque. ¿Le parece? Eso me parece. Don José Luis mejor. Tiene la palabra para hablarnos sobre el jubileo de las hospitalidades de España. Bueno, suyo es el tiempo. Muchas gracias. Primer compromiso, en 30 minutos hemos terminado. Otro compromiso por esta parte, después del cocido que nos hemos apretado. Yo todavía no he hecho la digestión y eso que he ido andando al hotel, he vuelto y no me he tomado un primperán porque no lo he encontrado, ¿no? Pero esto quiere decir que el que plácidamente quiera dormir, que lo haga con paz, pero que no ronque para no despertar al de al lado, ¿no? Entonces, así tranquilamente haremos lo que podamos, ¿no? Bueno, cuando me pidieron esta intervención, yo he tenido la suerte de ya escuchar a un ponente que... ¿Tú estuviste, Jesús, en las jornadas? A don Francisco, que es el director de Catequesis y Evangelización, que nos dio una ponencia espectacular sobre el jubileo. Es el sacerdote responsable de coordinar todo el tema del jubileo en la conferencia, ¿no? Y yo le dije, digo, pásame el PowerPoint. Yo lo que pasa es que soy un negado para lo del PowerPoint, pero que muchas de las cosas que él nos ha dicho las voy a usar, ¿no? Le he pedido permiso, que comí con él hace unos días, y me ha dicho que puedo hacer lo que me dé la gana. Digo, pues es muy de agradecer. Entonces, yo voy a intentar responder a 3 cuestiones. Primero, ¿qué es? Y solo tengo 2 hojas, o sea que eso da paz, ¿eh? ¿Qué es el jubileo? ¿Cuál es el sentido de este jubileo? Y luego, ¿cómo vivir el jubileo? Que en realidad es lo que me han pedido, pero que viene al final. ¿Cómo vivir el jubileo en la hospitalidad? Yo me acuerdo, me vais a permitir una anécdota así personal, en los años que estuve en los Andes Centrales, en Huancavelica, en Perú, yo, en fin, un sitio que está a partir de 3.800 metros para arriba, es como del Teide para arriba, ¿no? Que es muy interesante esa altitud. Entonces, yo me acuerdo de las muchas cosas que he aprendido de los peruanos en los Andes, es a saber descubrir que el tiempo tiene un valor importantísimo, pero relativo. Yo me acuerdo que un día, en fin, me tocaba celebrar la misa en la catedral a las 6 de la mañana. Allí se madruga mucho porque se acuesta la gente también muy temprano, se funciona con el sol. Y entonces salgo de la misa en la catedral y me para una señora para decirme, mire, querría apuntar una misa por una amiga mía que ha fallecido hace un año y la querría para este día. Digo, pues muy bien. Saco el libro, tomo nota pero digo, ¿en qué misa hice? Y me empieza a contar por qué para ella es importante decir una misa por su amiga. Y me empieza a contar cuánto se han querido. Y cuando llevábamos 15 minutos, digo, perdóneme, pero en fin, yo ya sabía que lo importante viene al final, ¿no? Digo, empiece por lo último. Y me dice, no, padre, lo de antes también es importante. Digo, tiene razón, sentémonos. Me quedé sin desayunar, llegué tarde a dar clase en el seminario, pero aprendí una lección muy importante, que lo mejor viene al final. Esto que nos ha dicho el Papa a todos los que ya
hemos pasado la edad de la jubilación o algunos estáis próximos o ya la disfrutáis, ¿no? Es decir, lo mejor está por llegar, lo mejor está al final. Yo por eso he dejado lo que me han pedido para el final, pero me parecía importante decir alguna cosa sobre esto. Primero, ¿qué es el jubileo? Porque a mí me parece muy importante, en esto nos ha insistido Paco, pero vamos, ya antes de ayer, que tuvimos una reunión en la conferencia de distintos departamentos y comisiones, y nos insistía, dice, bueno, cuidado que corremos el riesgo de que con tanta organización reduzcamos el jubileo a la peregrinación que vamos a hacer a Roma. No. Lo previo es muy importante, ¿no? Entonces, por eso yo creo que vale la pena pensar que en el fondo, que nos puede ayudar, ¿qué es el jubileo? Pues la primera declaración formal del primer jubileo en la historia de la humanidad la ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido y me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, ¿qué es un jubileo? Un año de gracia, un año en el que el cielo va a derrochar, por si no lo hacía ya antes, va a derrochar gracias abundantísimas, que tendrán que ver, claro, con el perdón de tus pecados y de los míos, o al revés, de los míos y de los tuyos, que tendrá que ver con que recuperemos la certeza de la esperanza, que tendrá que ver con que nos ayude a avivar nuestra fe. Todo esto es muy importante. Sin esto, ya podemos dar 25 vueltas a la plaza de San Pedro, entrar 30 por la Puerta Santa, que sin esto, música celestial. Por eso, muy importante, que desde el primer momento, hace un momento nos decía el padre Mauricio que la peregrinación empieza ya, pero no solo desde el punto de vista físico de preparación, que claro que ya las habéis empezado, sino desde el punto de vista de la preparación interior. Entonces, nos puede ayudar, hay dos documentos que yo os animo a que releáis a lo largo de este año jubilar, porque encontraréis muchas cosas interesantes. Primero, para que cada uno de nosotros vivamos este año de gracia. Es que esto es lo más importante. Va a ser la bomba. Esto es lo que va a ser. Lo que va a hacer Dios en nosotros es el centro del jubileo. Bueno, pues os decía, documentos fundamentales. Uno, la carta que el Papa escribe a Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, en la que le encarga que organice los actos, ¿no?, que tengan que ver con el jubileo. Otro documento fundamental es leerse la bula del Papa Francisco con la convocatoria de este jubileo. Dice cosas que nos ayudarán a nosotros y nos ayudarán a que nosotros ayudemos a los otros, a los enfermos que cuidamos, que acompañamos en la peregrinación, a que también sea para ellos, para que aprovechen bien este año de gracia del Señor, ¿no? Y por último, un documento que conviene, yo me la he leído varias veces, yo ya confieso de entrada que soy un fan de Benedicto XVI. Adoro al Papa Juan Pablo II, con él he vuelto a la vida de la Iglesia, estoy encantado con el Papa Francisco, pero por el que siento una especial admiración es por el Papa Benedicto XVI. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? Para mi juicio, que es un juicio cortito, tiene una cabeza privilegiada y además era un contemplativo. Pero bueno, entonces, ¿qué hay que leerse? Spe Salvi. Este año hay que cogerse la Spe Salvi, que seguro que se la han leído y la habrán rezado, pues volver a hacerlo. Yo he hecho el propósito de en cuanto el día 1 de enero vuelvo a empezar, y no sé si será la cuarta o la quinta vez que lo haga, pero hay que hacerlo, porque lo que está en el corazón de este jubileo en concreto es la esperanza, como nos han dicho. Os voy a decir más de 5 veces en estos 20 minutos y lo que nos queda por oír y decir. Entonces, el Papa Francisco en esa carta a Monseñor Rino Fisichella le dice: es ante todo un acontecimiento de gran importancia espiritual, eclesial
y social en la vida de la Iglesia. Entonces, el jubileo no es hacer una peregrinación más, es un acontecimiento en lo que nos toca a nosotros de gran importancia espiritual, eclesial y social en la vida de la Iglesia. Es un acontecimiento y, por lo tanto, algo que va a suceder y que tiene su origen en la providencia amorosa de Dios, que nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para proclamar el año de gracia del Señor. Por eso, es verdad, tendremos que prepararnos muy bien para hacer las cosas, pero sobre todo tendremos que fomentar la expectación y el deseo de lo que Dios va a hacer en mí. Yo os animo a que le dediquéis algunos segundos cada día a pedirle al Espíritu Santo que nos haga comprender: Señor, ¿tú qué esperas de mí en este año jubilar? ¿Qué vas a hacer en mí? Que crezca el deseo de conocerlo y el deseo de identificarnos con ello. Sin todo esto, lo demás es tocar el violón a 2 manos, porque no tenemos 4. Si tuviéramos 4, a 4 manos. Es algo que Dios va a hacer en nosotros, pero que tiene repercusión eclesial y social, es decir, que no se queda en nosotros. A mí me parece que esto también es muy importante descubrirlo. La gracia del año jubilar no se queda en mí. Dios, con una enorme generosidad, la pone en mi corazón para que después, utilizándome a mí porque Él lo quiere así, no porque lo necesite, como instrumento, hacer llegar a otros esa gracia y esa esperanza a la que nos está invitando la Iglesia entera y por lo tanto el Señor. Año de gracia del Señor. Esa repercusión, por lo tanto, que tiene a nivel eclesial y a nivel social. Por eso nosotros no podemos desentendernos, no podríamos vivir bien este jubileo si no creciera, los que estamos aquí de modo particular con el mundo de los enfermos, si no creciera en nosotros el deseo de cuidarles, la ternura para acertar a hacerlo, ¿no? Y que crezca en nosotros el deseo de acompañarles, ¿no? Algunos ya me conocéis, yo soy incapaz de hablar de nada de esto sin hablar de mi madre, ¿no? Esto es como hablar uno de su libro. Para mí es un privilegio, 96 años, ahora ya no se levanta de la cama, se sienta, se tumba, pero estar sentado al lado de ella en la cama, y eso sí, le encanta cogerte de la mano y te mira con unos ojitos que te derriten, ¿no? Y en algunos momentos en los que tiene una mayor inquietud o desasosiego, me ha venido muy bien, porque hacía muchísimos años que yo no hacía esto. He empezado a rezarle a su ángel de la guarda. Y ya de paso al mío, ¿no? Y bueno, así es, rezarle al ángel de la guarda de mi madre, dulce compañía, no la desampares ni de noche ni de día, y empieza a dormir, ¿no? Entonces dices, señores, el jubileo no es solo para mí, el jubileo es también para que aquellos que acompañáis a las peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, vivan también de esto. Esto es algo que Paco nos ha repetido hasta la saciedad, por lo menos a los que tenemos que ver con el ámbito de la salud, ¿no? Los enfermos tendrán que ser los primeros destinatarios de este año de gracia. Tendremos que ver cómo nos las apañamos, no para que vayan o no vayan a Roma, sino para que vivan este año de gracia, para ser para ellos signos de esperanza. Luego veremos algunas cosas que nos dice el Papa en este sentido. Por eso, en el fondo, el jubileo es un don especial de gracia. Son, con palabras del Papa Francisco en esa carta a Monseñor Rino Fisichella, es un don especial de gracia que viene caracterizado por el perdón de los pecados y en particular por la indulgencia, expresión plena de la misericordia de Dios. Esto es un capítulo que, en fin, vale la pena. Bueno, me quedan 15 minutos, no os preocupéis. Yo he aprendido que cuando vine del Perú, tú en el Perú predicas 5 minutos y la gente se queda desconcertada, diciendo, ¿y qué ha pasado? ¿Ya ha terminado? La primera vez que me pasó esto, dicen, ¿está usted amargo?
¿Está usted incómodo, triste? Digo, no, ¿qué ha pasado? Dice, es que duran tan poco sus homilías. Y cuando vengo a España, después de 13 años, me encuentro que mi párroco, que es muy amigo mío y somos compañeros de curso del seminario, pues a mí se me había olvidado un poquito esto. Y sale al medio de la iglesia, en plena homilía, y hace así. Yo digo, el párroco ha dicho tiempo muerto, así es que encomendémonos a nuestra Madre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y a correr, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis que yo, sé hacer aterrizajes de emergencia y a -4 he aterrizado y parado los motores. Bien, entonces, decía que es muy importante descubrir esa dimensión que tiene del perdón de los pecados el jubileo, porque en el fondo lo que nos hace que no nos miremos con confianza, que no nos miremos con cariño, que no nos miremos con paciencia, que nos miremos sin desconfianza. O sea, el que estropea todo eso es el pecado que habita en ti y en mí. Entonces, por eso es muy importante descubrir esta perspectiva del año jubilar. Y por eso no podríamos aprovechar bien de ese derroche de gracias del cielo si tú y yo en estos meses del jubileo de 2025 no aprovecháramos para crecer en esa experiencia de acudir al sacramento de la reconciliación cada vez con mayor confianza, con mayor hondura, sobre todo descubriendo lo que ahí sucede. A veces la gente piensa que lo importante es decirle todas las cosas al cura y decírselo con exactitud. No digo que no sea importante esto que dicen los clásicos, ¿no? Integridad de materia, forma, no, yo no me meto en ese sarao. Pero lo que sí digo es, lo más importante de la confesión, ¿sabéis lo que es? Que Dios Padre os dice, como me dice a mí, yo me confieso todas las semanas, a mí voy con ilusión porque me dice Cristo mismo que voy a ser revestido de Él. Pensar en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué sucede? ¿Qué le dice el padre al hijo que vuelve? Antes de que pida perdón, manda que le pongan el mejor vestido. No uno bueno, el mejor. ¿Cuál es el mejor vestido que tiene Dios Padre? Cristo. Entonces tú y yo del sacramento de la reconciliación salimos revestidos de Cristo. Si supiéramos, si fuéramos más conscientes de esto, bueno, pues iríamos, yo no digo que todos los días, pero iríamos con otro garbo, ¿no? Y los curas, cuando nos toca dar la solución, no nos cansaríamos de estar horas ahí impartiendo la misericordia de Dios. Por eso, expresión plena de la misericordia de Dios. Sin esta dimensión estamos como fritos, ¿no? Entonces, ¿qué es el jubileo? Ante todo, un tiempo de gracia, de santa alegría, una vuelta a Dios, un momento de perdón y reconciliación entre nosotros con Dios, con nosotros mismos, un camino interior que transforma la vida y la repone, un tiempo para cambiar el corazón y transformar el mundo, lo que nos rodea. Si nosotros no vamos a arreglar el problema de Ucrania, pero a lo mejor tenemos dentro de nuestra propia familia relaciones complicadas, o entre nuestros compañeros de trabajo, o entre nuestros vecinos. Bueno, pues nosotros ahí somos instrumentos de la providencia de Dios para ser sembradores de paz y de alegría. Pues esto es el jubileo, o sea, no es otra cosa. Una gracia extraordinaria para hacer todo eso, porque tiene esa trascendencia social la gracia que recibimos de Dios. Es, por lo tanto, una ocasión preciosa para el trabajo pastoral. Con el fin de que alimentemos la fe, primero la nuestra, la de nuestros enfermos, consolidar la vida cristiana del pueblo de Dios, que provoque en nosotros un encuentro con el Señor, una conversión más firme. Y por eso mismo dejar que Dios obre cada vez más en nosotros. ¿Qué tiene de particular este jubileo? Pues tiene de particular
lo dice el Papa Francisco en la bula de convocación, Spes nos confudit, la esperanza. Él empieza así, citando a San Pablo en la carta a los romanos: la esperanza no defrauda. Bajo el signo de la esperanza, el apóstol Pablo infundía aliento a la comunidad cristiana de Roma. Pues el Papa quiere que la Iglesia entera, y por lo tanto nosotros también, recobremos ese aliento a través de la esperanza. Ese aliento como fruto de la esperanza. Y que seamos capaces de trasladar esta esperanza a nuestros enfermos. Yo, como delegado de Pastoral de la Salud en Madrid, cuando me toca hablar con los capellanes, algunos me dicen: oh, José Luis, te pones un poquito pesado. Pues es verdad, yo llevo ya años con este asunto y machaco la posición. Pum, 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 pum. Digo, claro, la esperanza, ¿de qué les vas a hablar? ¿No? ¿Que vamos a ganar la Champions? Pues si eres del Atleti, hace falta mucha esperanza. Lo siento en el alma, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo soy del Madrid porque mi abuelo me llevaba a ver entrenar a Gento, pero no por ningún otro motivo, no por Mbappé ni por nada de esto, ¿no? Pero dices, bueno, pues esto, la esperanza, una esperanza que no defrauda. La esperanza que es el mensaje central, son palabras del Papa en la bula. La esperanza constituye el mensaje central del próximo jubileo. Que pueda ser para todos un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, puerta de salvación. Entonces, ¿qué tendremos que reavivar en la vida de cada uno de nosotros y ayudar a despertar a los enfermos? La esperanza. Pero no cualquier esperanza. Yo esto me acuerdo mucho de Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, que nos daba un material, y creo que a ustedes en la conferencia también, cuando hablaba de la otra vida, la esperanza en la otra, como decía él, en la vida eterna. No, la esperanza en la otra vida. Hay otra vida. No, nosotros esperamos la vida eterna, la vida del cielo, la vida de Dios. Eso es lo que esperamos. Y eso es lo que tenemos que anunciar. ¿Qué le vamos a decir a nuestros enfermos? ¿Que se van a curar? Pero por el amor de Dios, no mentáis. Yo soy médico y puedo deciros que ninguno de vosotros, ni yo tampoco, os vais a curar de vuestras enfermedades. Nos moriremos con ellas, eso es otro tema. Y que nos vamos a morir con absoluta certeza. ¿De qué esperanza se trata entonces? De esa esperanza que no defrauda, que es vivir la vida de Dios en Dios y para siempre, y de manera plena. Pues de eso hay que hablarle a los enfermos. Y nosotros seremos signo de esperanza en la medida que la esperanza también sea criterio y eje de nuestra propia experiencia. Una esperanza que no engaña ni defrauda, dice el Papa Francisco. ¿Por qué no defrauda? Dice, porque está fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor de Dios. Y hace una larga cita de San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando que parece que se ha vuelto un poco loco San Pablo diciendo: ¿quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, las persecuciones. Si en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos conforta. Bueno, entonces, en el centro está este sentido de la esperanza. Una esperanza que no solo es en la vida eterna, sino que es una esperanza para vivir el presente. Esto es un tema que el Papa Benedicto XVI en Spes Salvi explica en muchos momentos y de diversas maneras. Es una esperanza para vivir el presente. O sea, yo no solo estoy aquí aguantando con mis dolores, con mi enfermedad, con mis dificultades, esperando que ya el Señor me llame. No. Para vivir ahora, en el tiempo presente, con esperanza, con una esperanza cierta. Se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, decía Benedicto XVI, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente, que aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta
y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Por eso, en el centro de este jubileo, la esperanza. Quien tiene esperanza, esta esperanza cristiana, esta esperanza en la vida eterna, esta esperanza en la intervención de Dios en mi vida hoy, en el tiempo presente y mañana, quien tiene esta esperanza vive de otra manera. Dice Benedicto XVI, se le ha dado una vida nueva. Esta es, o sea, en el fondo, la esperanza es lo más revolucionario del mundo. La gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones. Y esta solo puede tener su fundamento en Dios. En esa encíclica, en Spe Salvi, tiene una cita larga. Os voy a leer solo un trocito, hablando de Bakhita. Yo lo digo para que os pique un poquito la curiosidad y si no lo habéis leído, picar espuelas para decir, esto sería interesante leerlo entero. Yo solo os voy a decir dos cositas. Sabéis un poco, Bakhita, africana, esclava, ¿no? Que beatificada por San Juan Pablo II. Bueno, pues Bakhita, en fin, después de una historia interesante que el Papa resume muy bien en Spe Salvi y que yo no os lo voy a decir, ella decía, yo soy definitivamente amada, suceda lo que suceda. Este gran amor, amor con mayúsculas, Dios me espera. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, ella fue redimida, dice Benedicto XVI. Bueno, pues a través de esta esperanza, ayudar a vivir de esta esperanza, primero nosotros y después a los enfermos, estaremos entrando en el quiz de lo que significará vivir y aprovechar muy bien este tiempo del jubileo. Entonces, para aterrizar, me quedan 4 minutos, está todo controlado. ¿Cómo vivir el jubileo en la hospitalidad? Pues con palabras del Papa a Monseñor, en esa carta que os decía a Monseñor Rino Fisichella, se trata de mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible. O sea, ¿cómo vamos a vivir este jubileo? Haciendo todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. El próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y el Papa añade una expresión que a mí me parece que hace mucha falta en el mundo entero y en concreto en nuestro territorio nacional, un clima de esperanza y confianza. Yo, perdonadme el desahogo, pero estoy frito de los sembradores de discordias. Eso es, se sepa o no, trabajar para el enemigo. Cierro el paréntesis y no hace falta que estéis de acuerdo, ¿no? Pero es que si no lo digo reviento, me paso el día diciendo esto para que la gente no se deje arrebatar. ¿Os acordáis de las primeras cosas que nos dijo el Papa Francisco? Les decía a los jóvenes, no permitáis que os arrebaten la alegría. Bueno, pues la discordia, la enemistad, nos arrebata la alegría. Fratelli Tutti dice unas cosas interesantísimas al respecto, pero os lo dejo para que lo leáis por vuestra cuenta. Entonces, ¿cómo hacer? Primero, mantener encendida la llama de la esperanza. Y todo esto, dice el Papa, será posible si somos capaces de recuperar el sentido de la fraternidad universal. O sea, ¿qué hacer? Pues tendremos que trabajar en este sentido. Recuperar el sentido de la fraternidad universal. Mirarnos como hermanos. Sí, pero es que este no es de mi partido, no es de mi equipo, no piensa como yo, no es de mi banda. Pero por el amor de Dios. Así vamos a necesitar un jubileo cada 6 meses, porque con uno solo no nos va a dar, ¿no? Tenemos que recuperar el sentido de la fraternidad universal. Será posible, sigue diciendo el Papa, si no cerramos los ojos ante tantas fuentes de sufrimiento, y el Papa enumera unas cuantas, entre otras, los enfermos.
Ninguno de los que estamos aquí cerramos los ojos ante el sufrimiento de los enfermos. Dedicamos una parte importante de nuestra vida a cuidarlos, a peregrinar con ellos, a ponerles a los pies de la Virgen María. Pero deberemos estar siempre vigilantes a que nuestra mirada sea una mirada cada vez más llena de ternura, de comprensión, de compasión, que significa padecer con y no sentir lástima. La compasión y la lástima tienen que ver. Compasión, padecer con. En Spes Salvi hay unas claves muy interesantes sobre esto, a modo de cuña publicitaria. Capaces de eso, no cerrar los ojos ante tantas fuentes de sufrimiento. Bueno, podríamos enumerar muchas. A nosotros ahora nos interesa poner nuestra mirada en los enfermos. Tenemos que aprender a mirar de otra manera. Si lo hacemos así, los primeros beneficiados seremos nosotros. Yo todavía me acuerdo, y hace una pila de años que fui a la primera peregrinación a Lourdes de un muchacho de Madrid. A lo mejor Guillermo se acuerda, yo en un momento de estos di un testimonio y un chaval en silla de ruedas, un chaval de 20 y pocos años, y decía, Dios lo ha hecho todo bien, con dificultades para hablar, con un nivel de autonomía muy justito, decía, Dios lo ha hecho todo bien, conmigo también. Yo dije, ahora entiendo que los pobres, que los enfermos nos evangelizan, ¿no? Dices, bueno, pues es verdad, ¿no? Recuerdo no hace mucho, acompañando en los últimos momentos de su vida a un enfermo, al tío de un amigo, que después de haber recibido la absolución sacramentada, o la comunión, la unción de los enfermos, en fin, todo lo habido y por haber, la bendición del Santo Padre, y una vida muy interesante, ¿eh? O sea, que como el Señor tiene sus tiempos y sus momentos. Pero, en fin, me dice, cuando ya nos vamos a despedir, es verdad que, en fin, cuando fui a verle, porque me llamó su sobrino, me dijo, oye, mi tío se está muriendo, José Luis, si vas tú, te recibe, si va otro cura, no sé. Total, que fui, me venía fatal, como pasa siempre. O sea, estas cosas el Señor, no esperéis que el Señor os las ponga en el camino cuando sobra tiempo, cuando está todo redondo. No. La pone cuando vas así, ¿no? Entonces, aparcar fatal. Dejé el coche de cualquier manera. Y yo me fui pensando, digo, bueno, a la vuelta, la multa, bueno, pues la pagamos y a otra cosa. Bueno, pues cuando ya nos despedimos, y se murió esa misma tarde, me dice, ahora solo me interesa una cosa, ver el rostro de Dios. Yo, vamos, que cada vez que me acuerdo de este hombre, y que ya desde el cielo espero que me siga echando una mano, porque me viene muy bien recordarlo, porque cuando salí no había multa. Había un atasco espectacular en la M30, y no es que llegara tarde, es que no llegué a la reunión. Pero tuve la suerte de que Fernando me dice, no te preocupes, que no hemos concluido nada, te voy a dar ahora el resumen, y listo, calisto, ¿no? Entonces dices, lo importante es lo importante. Bueno, pues si dejamos, serán los mismos enfermos los que a nosotros, en ese sentido, también nos cambien la mirada. O sea, si tenemos los ojos abiertos y el corazón abierto, nos dirán muchas cosas y nos ayudarán enormemente. El lema de la peregrinación, me quedan un minuto. Me voy a exceder un minuto, pero es que si no digo esto, no me pagan. Si no digo esto, no me pagan. ¿Cuál es el lema que ha puesto el Papa? Peregrinos de esperanza. ¿Esto qué significa? Primero, está puesto en plural, peregrinos, peregrinamos todos, los enfermos y nosotros. Juntos hacemos este camino de esperanza. Por separado no hacemos este camino de esperanza. Esto es lo que quería decir. Y si no lo digo, reviento. Entonces, se trata de que juntos, por lo tanto, no podemos hacer... Nosotros no llevamos enfermos a Lourdes. No, por el amor de Dios. Nosotros con ellos y ellos con nosotros peregrinamos. Y peregrinamos en esperanza. Peregrinos de esperanza.
No perdamos de vista en este sentido la identidad. La hospitalidad de Lourdes, el voluntariado, toda la estructura. Si los enfermos, ¿qué es? Si los enfermos que peregrinan, ¿qué es? Un grupo de amiguetes. Y los enfermos, sin vosotros, no pueden ser tampoco de la hospitalidad de Lourdes, porque no tendrán quien les lleve. O sea, la identidad va de unos con otros. No es uno frente a otro, sino uno con otro. Por eso a mí me encanta esta expresión del Papa Francisco, peregrinos, en plural. Vamos juntos. O sea, yo no peregrino por mi cuenta. Yo no voy a ningún lado sin mis enfermos. Aunque físicamente no vaya, en el corazón los llevo. No voy sin ellos. ¿No? Otra cosa es que ellos puedan ir sin mí. Esa es otra cuestión, ¿no? Y entre los signos de esta esperanza, el Papa nos recuerda el cuidado de los enfermos. Ayudarles en este peregrinaje de esperanza. Que no falte una atención inclusiva hacia cuantos hallándose en condiciones de vida particularmente difíciles, experimentan la propia debilidad, especialmente a los afectados por patologías, discapacidades, que limitan notablemente la autonomía personal. Son palabras del Papa. Por lo tanto, ¿cómo podremos nosotros vivir en la hospitalidad este jubileo? Pues haciendo esto, cuidándolos, dejándonos cuidar por ellos, siendo testigos de esperanza y dejando que ellos nos testimonien su esperanza, que no es pequeña. Y se ha acabado. Muchas gracias. Magnífica esa intervención, evidentemente hecha por un doctor que ha diseccionado, como buen cirujano, perfectamente la ponencia El jubileo en las hospitalidades de España. Seguramente podría citar alguna de las frases, pero no lo voy a hacer porque si no han estado atentos, que lo escuchen, que la tendremos grabada. Que se lean el documento. Lo que sí vamos a permitir, si me permite José Luis, es si alguien desea hacer alguna intervención para preguntar o aclarar algún concepto. O disentir, que se puede hacer también. O sea, tenemos el micrófono disponible. Espera un momentito, porque Buenas tardes. Buenas tardes. El atender a los enfermos, bueno, yo soy Menchu de la Hospitalidad de Orense y ha sido un placer escucharle, como ha sido un placer escucharle en Cádiz. Siempre lo es. Enhorabuena. Muchas gracias. Quería comentar. Es que son muy benevolentes, ¿eh? Sí. Quería decirle que usted, como médico y a la vez como sacerdote, en su vida no ha ejercido, no sé si ha ejercido como médico, pero bueno. Médico de familia, que ahora estamos de moda, sí, porque es de lo que más falta. Cuando estas personas enfermas están ya en la fase final de su vida. En la fase final de su vida, ¿usted mismo ha tenido algún momento de contradicción entre la ciencia y la fe? Bueno, me vas a hacer que me confiese del todo. Yo, cuando terminé la carrera de medicina, yo soy bautizado porque mi madre, con mucho sentido común y como una gran cristiana, pues nos bautizó pronto, pero pues yo hice la primera comunión y la última, ¿no? Hasta que volví a reaparecer en la vida de la Iglesia casi con 20 y tantos años, ¿no? Entonces, me convertí, yo volví a la vida de la Iglesia con Juan Pablo II, me convertí, descubrí lo que el Señor me tenía preparado, que no coincidía en absoluto con lo que yo pensaba, pero ahora creo que he tenido mucha suerte, ¿no? Entonces, no he tenido especiales dificultades, sí he tenido momentos de rebelión cuando se te va un enfermo y no puedes hacer. Pero cuando he tenido la suerte de abordar esto con la perspectiva de la fe, entonces cambia radicalmente, porque entonces esa sensación de que se te van, de que los pierdes, de que pierdes el paciente. He perdido un paciente, esta expresión que es relativamente frecuente, sobre todo entre los cirujanos, le he perdido, ¿no? Porque lo has perdido en la mesa de operaciones. O sea, si no, nosotros normalmente tardamos un tiempito en perderlos, ¿no? Bueno, pues dices, en el fondo no he perdido nada,
Hace pocos días me decía con un compañero, claro, ya casi todos mis compañeros están jubilados, porque somos de la edad, y me decía un día, oye José Luis, acuérdate de rezar por mí alguna vez. Digo, que sepas que yo por todos los compis de la promoción, vivos y difuntos, que ya tenemos de todo, rezo todos los días un misterio del rosario. Digo, pero te voy a decir una cosa. Ten en cuenta, era un médico excelente. Digo, tú has cuidado a personas al final de su vida, no pocas. Pues esos que ya están en la presencia de Dios, están permanentemente, estos que tú crees que, o en un momento pensaste que perdías, pues que sepas que están permanentemente diciéndole cosas bonitas a Dios de ti. No obstante, yo voy a seguir rezando por ti, pero que sepas. Entonces dices, claro, con esa perspectiva en realidad pierdes un enfermo o ganas un aliado del patín. Pues yo creo que ganas un aliado espectacular, ¿no? Y entonces yo, en ese sentido, después de mi conversión y de volver a la vida de la Iglesia, no he vuelto a tener... Bueno, también es verdad que una vez que me convertí, me quedó un año de trabajar, irme al seminario y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero es verdad, no he tenido después nunca la sensación de que pierdes, sino de que ganas, ¿no? A mí eso me parece... Y pensar, los enfermos que ayudáis en la hospitalidad, que cuidáis durante el resto del año, si tenéis la suerte de que os precede, no los perdéis, estarán diciéndole a la Virgen cosas bonitas de vosotros, diciendo, sí, es verdad, es un poco piernas, pero es tan buena gente, ¿no?, que es muy de agradecer. De nada. Yo solamente... perdón, me han pasado el micro. Solamente una pregunta, una cosa que le quería pedir. Esta carta del Papa a Rino Fisichella. Exacto. Y la bula papal, esta bula, si nos lo pudiera hacer llegar... Ahora mismo te las mando por correo. Para hacerla llegar a todos los presidentes y que... Pero está en internet, pero vamos, yo te las mando ahora mismo en PDF. Pero muchísimas gracias. Y la Spe Salvi también. Perfecto. No sé si hay más intervenciones. Pues a descansar. No. Hay reunión. Uf. Pues yo creo que lo que procede, después el detalle se lo dan abajo porque lo que hemos dicho no lo vamos a hacer subir a María Eugenia. Ahora sí, un aplauso para agradecerle su participación. Muchísimas gracias.